Muy bien, muy buenos días muchachos. Nuevamente estamos aquí con una sesión más del bloque número 2. En esta ocasión vamos a ver dos temas que son la tasa de interés simple y la variación de las proporciones. ¿Ok? Eh, las operaciones más simples que se realizan en las instituciones financieras son el pago de interés por un monto invertido o el cobro de interés por préstamos recibidos. Ambas operaciones tienen como instrumento la denominada tasa de interés, que se expresa de manera sencilla como un tanto por ciento por el monto invertido o el préstamo recibido a un periodo establecido. Existe una fórmula que nos permite calcular de manera inmediata el interés y esta está dada por esta fórmula que está aquí, donde dice que el interés es igual al capital, que es C, esta C, multiplicado por la tasa, que es R, y por T, que viene siendo el tiempo, dividido sobre 100. Y aquí está, en este paréntesis, lo que significa cada una de las variables que están involucradas en esta fórmula. Tenemos aquí un ejemplo, el ejemplo número 1, para que quede un poquito más claro. Dice, Oscar pidió un préstamo de 7,500 pesos en el banco más cercano. Lo espera pagar en 2 años, con una tasa anual fija del 25%. ¿Qué interés pagará al cumplirse el lapso acordado? Entonces aquí vamos a poner la solución de nuestro problema. Vamos a poner aquí los datos de lo que tenemos, ¿verdad? Los datos que tenemos son el capital con el que va el préstamo que pidió Oscar, que en este caso el capital es igual a 7,500. 7,500. Tenemos también ahí el tiempo que es a 2 años. Y tenemos también ahí la tasa, ¿verdad? La tasa fija anual que es de 25%. Entonces, siguiendo la fórmula que les acabo de proporcionar, dice que el interés va a ser igual a la multiplicación del capital, que son los 7,500. 7,500 multiplicado por R, que viene siendo la tasa, que es 25%, y multiplicado por el tiempo, que el tiempo es a 2 años, ¿sí? A 2 años, dividido sobre 100. Entonces, multiplicando lo que está en la parte de arriba, son 7,500 por 25 por 2, nos arroja un valor de 375,000. 375,000. Y eso dividido entre 100, entonces dividido entre 100 nos arroja un valor de 3,750. Entonces el interés que va a pagar Oscar es de 3,750 pesos anual, en base a ese préstamo que recibió de 7,500. Bien, tenemos un segundo ejemplo, también es algo similar. ¿Ya? Dice, ¿qué interés producen 48,000 pesos colocado al 5% de interés simple anual durante 4 años? ¿Ya? Solución. Tenemos los datos de nuestro problema, que en este caso es el capital. ¿Con qué capital? Son 48,000. R, que viene siendo el 5%. Y el tiempo es a 4 años. ¿Ya? El interés es igual a el capital que son los 48,000, multiplicado por el 5% y multiplicado por los 4 años, dividido entre 100. Esto nos da un valor de 48,000 por 5 y por 4, que son 960,000. 960,000 dividido entre 100 y les da un valor de 9,600. Acuérdense que estos dos ceros se van con estos dos ceros y me queda nada más 9,600 en la parte de arriba, pero 9,600 entre 1, pues son 9,600. Entonces estos ejemplos son sencillitos y que son ejemplos que les pueden ayudar a ustedes para cuando vayan a un banco, ya sea a depositar algún dinero, a ponerlo, o a invertirlo a un plazo, o bien a hacer un préstamo, ¿verdad? Bien, si ustedes requieren de un préstamo, pues ustedes lo primero que deben de preguntar es a cuánto estaría la tasa para que sí ustedes puedan hacer el cálculo de manera anual o también lo pueden hacer de manera mensual, ¿verdad?
Bueno, el siguiente ejemplo, número 3, dice, Raquel invierte sus ahorros que ascienden a 6,000 pesos al 7% anual durante 3 años. ¿Cuál será el capital al finalizar dicho periodo? Fíjense bien aquí en la pregunta, porque ahora lo que les piden es el capital al finalizar dicho periodo, no nos piden el interés, ¿verdad? Entonces, por ahí, ahorita al inicio de la clase les puse ahí dos formulitas, ¿verdad? La otra formulita era para calcular el capital final, que era igual al capital inicial más el interés. Ahorita lo vamos a checar. Solución. Los datos con los que contamos son el capital, que son los 6,000 pesos. Tenemos la tasa, que la tasa es al 7%, y el tiempo, que en este caso es a 3 años. Bien, entonces, en nuestra fórmula vamos a multiplicar 6,000 multiplicado por la tasa y multiplicado por el tiempo, que es a 3 años, dividido sobre 100. Esto nos da un valor de 6,000 por 7 y por 3 nos arroja un valor de 126,000. 126,000 dividido sobre 100. Igual, cancelamos estos dos ceros arriba y en la parte de abajo y nos quedan 1,260. ¿Están de acuerdo? 1,260. Este es el interés. Pero si ustedes se fijan, no nos piden en la pregunta cuál es el interés. Nos dicen cuál es el capital, perdón, al finalizar dicho periodo. Entonces, el capital final se calcula con el capital inicial, ¿verdad? Más el interés. Es decir, como en este caso Raquel va a invertir su dinero, ella va a recibir su capital que invirtió más el interés que generó en ese determinado tiempo. Es decir, el capital final con el que cuenta son los 6,000 pesos que tenía más los 1,260. ¿Por qué? Porque está al 7% anual. Y esto nos arroja una cantidad de 7,000, es decir, que Raquel va a tener una cantidad de 7,260 pesos al finalizar esos 3 años. Entonces, espero que haya quedado claro esta primera parte, este primer tema del día de hoy. Bien, vamos a ver ahora lo que viene siendo la variación directa e inversa. Cuando hablamos de cantidades directamente proporcionales, se dice que dos cantidades son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida por ese mismo número. Es decir, cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. O cuando una variable disminuye, la otra también disminuye en la misma proporción. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito sencillito. Dice, en un almacén se anuncia que 6 pantalones cuestan 1,500 pesos, 1,560 pesos, perdón. Un cliente pregunta que cuánto costaría una docena de pantalones. La respuesta del empleado es 3,120 pesos. Pues nada más, multiplicó por 2, ¿verdad? Porque pues 6 sabemos que es media docena. Entonces, tenemos acá una tablita que es el precio unitario. ¿Cuáles son las variables que están involucradas? Por una parte están los pantalones y el precio. Un pantalón cuesta 260, dos pantalones serían 520, tres pantalones 780 y así sucesivamente. Entonces, chequen ustedes que a mayor cantidad de pantalones, mayor cantidad de dinero, ¿verdad? Entre más pantalones se adquieran, pues mayor el costo se va a generar. Cuando una variable aumenta, la otra, ¿verdad? Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta, ¿verdad? Así en ese sentido. Bien. ¿Qué pasa cuando dos cantidades son inversamente proporcionales? Bueno, se dice que dos cantidades son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese número o viceversa. Es decir, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O bien, cuando una disminuye, la otra aumenta. Tenemos aquí dos ejemplos, ¿verdad? Dos ejemplos clásicos. En el inciso A dice la velocidad de un automóvil, ¿verdad? Y el tiempo que tarda en recorrer un camino. Ustedes saben que, por ejemplo, aquí, si un automóvil, ¿verdad? Un coche, aumenta su velocidad, pues el tiempo disminuye, ¿verdad? Si yo tengo la velocidad, por un lado tengo la velocidad del coche y por otro lado tengo el tiempo. Entonces, cuando yo aumento la velocidad, ¿a poco también aumenta el tiempo?
Pues no, ¿verdad? El tiempo, ¿qué va a pasar con el tiempo? Disminuye, ¿verdad? Entonces, esto viene siendo una proporción inversa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Lo mismo pasa acá en el inciso B. Dice el número de obreros y el tiempo que tardan en hacer una determinada obra, ¿verdad? Por una parte tenemos la cantidad de obreros, ¿verdad? Y por otra parte tenemos el tiempo que tardan en hacer una determinada obra. Entonces, si yo aumento la cantidad de obreros, ¿va a aumentar también el tiempo en hacer una casa, por ejemplo? Pues no, ¿verdad? El tiempo va a disminuir. Entre mayor cantidad yo tenga de personas que me están ayudando a construir mi casa, pues el tiempo va a disminuir. Entonces, es ahí donde estos dos ejemplos, pues hablan de una proporción inversa, ¿verdad? Bien, ya también habíamos dicho en la evaluación diagnóstica que una proporción era la igualdad entre dos razones. Es una pregunta que viene en el examen para que la analicen. Dadas las razones A sobre B y C sobre D, entonces la expresión, esta que está aquí, A sobre B igual a C sobre D, que se lee de la siguiente manera. A es a B como C es a D, es decir, la igualdad de ambas es una proporción que también se puede escribir de esta manera, miren. A y luego dos puntitos por B igual a C, dos puntitos y luego D. O en otros libros de texto también lo manejan así, con puros puntitos. A es a B como C es a D. Chequen ustedes que en ambos casos, ¿verdad? A y D vienen siendo los valores extremos. O sea, este valor, en este caso A y D, son los extremos de la proporción, al igual que acá. Y B y C vienen siendo los medios, así se les llama. Están en esta forma y en esta otra forma también. Una de las propiedades fundamentales de las proporciones es esta, ¿verdad? Dice que en una proporción el producto de los medios es igual al producto de sus extremos. Quiere decir que si yo multiplico A por D, me tiene que dar igual que B por C. Entonces, esa propiedad es muy importante que la analicen y que se la aprendan, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que si yo multiplico A por D, es igual a si multiplico C por B. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que cumplir esto. Si multiplico cruzado, ¿verdad? Si multiplico estas dos cantidades, me tiene que dar igual que si multiplico estas otras dos cantidades. Bueno, inciso B dice, en una proporción, si eliges cualquier extremo, este será igual al producto de los medios dividido entre el otro extremo. O el inciso C, en una proporción, si eliges cualquier medio, este será igual al producto de los extremos dividido por el otro medio. Vamos a ver algunos ejemplos que ya ustedes ya conocen y que han trabajado anteriormente con la regla de 3. ¿verdad? Y la regla de 3 consiste básicamente en calcular la cantidad a partir de tres cantidades que ya se conocen y que varían proporcionalmente. Bien, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar de manera cruzada, ¿verdad? Y poner aquí la X, siempre ponerla del lado izquierdo. Aquí se está multiplicando X por 4, entonces ponemos 4 ¿verdad? Por X igual a los otros dos valores que están multiplicando que serían 5 por 8. 5 por 8. Despejando aquí la X nos quedaría 5 por 8 dividido entre 4, donde el 4 está multiplicando la X y lo pasamos dividiendo. 5 por 8 nos da 40. Dividido entre 4 nos quedaría 10. Por lo tanto, X es igual a 10. Así de simple, muchachos. No importa dónde se encuentre la X, se puede encontrar aquí, se puede encontrar acá, se puede encontrar acá. Entonces, no importa dónde se encuentre. Únicamente que el valor que esté multiplicando a la X de manera cruzada, ese valor siempre va en la parte de abajo. Chéquenlo. Aquí va en la parte de abajo. Ahora que en este ejemplo tenemos la X acá. Entonces, la X se va a multiplicar por 5, ¿sí se fijan? Entonces, quiere decir que el 5 va a ir en el denominador. Entonces sería X por 5 o 5 por X, como quieran ponerlo, 5 por X, igual a 12 por 10. 12 por 10. X es igual a 12 por 10 dividido entre 5. Fíjense cómo el 5 que está multiplicando la X se pone en la parte de abajo. 12 por 10 serían 120 sobre 5. Esto es igual a 24. Por lo tanto, X es igual a 24. Entonces, hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Bien, vamos a ver ahora las aplicaciones, dónde se aplica esto de las proporciones, ¿verdad? Ya sean las proporciones directas o las proporciones inversas. Bueno,
A estas aplicaciones se les llaman modelos matemáticos, ¿sí? Tenemos este ejemplo número 1, dice, si un automóvil recorre 270 kilómetros con 15 litros de gasolina, ¿qué distancia viaja con 20 litros? Entonces, si ustedes se fijan, automáticamente al momento de aumentar la cantidad de litros, pues va a aumentar la cantidad de kilómetros que recorre un automóvil, ¿cierto? Entonces, por un lado vamos a poner los kilómetros y por otro lado vamos a poner los litros. Entonces, ¿será verdad que si yo tengo 270 kilómetros, dice que lo recorre con 15 litros de gasolina? Entonces, ¿será que si yo aumento, por ejemplo, la cantidad de litros, 20 litros, me piden calcular la distancia que recorre el automóvil? Entonces, es lógico que si yo aumento la cantidad de litros del automóvil, la cantidad de litros de gasolina, pues el recorrido va a ser mayor, ¿verdad? Si recorre cierta cantidad de kilómetros. Entonces, aquí tenemos la proporción, nos quedaría X es igual, fíjense cómo la X está multiplicando al 15 y el 270 al 20, entonces sería 270, ¿verdad? Kilómetros que multiplica a 20 litros dividido entre, en este caso, 15 litros. Los litros se van a cancelar y me van a quedar kilómetros. Entonces X es igual a 270 multiplicado por 20. Eso nos arroja un valor de 5.400, que son kilómetros. Dividido entre 15, entonces el valor sería, nuestro resultado, 360 kilómetros. Entonces, ese es el valor de nuestra incógnita. Entonces, quiere decir que el automóvil con 20 litros de gasolina recorre 360 kilómetros, o sea, más, ¿verdad? A mayor cantidad de kilómetros, mayor cantidad de litros. Entonces, se trata de una proporción directa, directamente proporcional. Vamos con el número 2. En el ejemplo número 2, dentro de los modelos matemáticos tenemos un motociclista viaja a 45 kilómetros por hora. Fíjense bien cómo aquí ya es diferente al anterior, porque al anterior nomás eran kilómetros. Aquí nos está hablando de kilómetros por hora, ya no están hablando de una velocidad. Sí, la velocidad es distancia sobre tiempo. Por ahí sí, en algunos temas que ustedes estuvieron, que vieron en ciencias experimentales en la secundaria, ¿verdad? Vieron que la velocidad era la distancia sobre tiempo. Bueno, dice un motociclista viaja a 45 kilómetros por hora y tarda 30 minutos en llegar a su destino. Dice la pregunta, ¿cuánto tardará si fuera a 56 kilómetros por hora? Entonces aquí tengo una tablita en la cual voy a poner aquí, dice que viaja a 45 kilómetros por hora y tarda 30 minutos en hacer el recorrido y llegar a su destino. Y luego dice que la velocidad aumentó a 56 kilómetros por hora. Entonces dice, ¿cuánto tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿será que a mayor velocidad, el tiempo va a disminuir? Pues sí, ¿verdad? A mayor velocidad el tiempo va a ser más, va a ser menos. Entonces no podemos decir que a mayor velocidad el tiempo también va a aumentar. Pues no. Entonces, cuando una variable aumenta y la otra disminuye, estamos hablando de una proporción inversa, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de una proporción inversa, no multiplicamos de manera cruzada como en la directamente proporcional, sino multiplicamos así como va. Multiplicamos 35 por 30, 45 por 30, perdón, y 56 por X. Entonces ponemos aquí 56 por X igual a 45 por 30. Despejamos aquí, X es igual a 45 por 30 dividido entre 56. Por lo tanto, X va a ser igual a 45 por 30, nos arroja un valor de 1350, dividido entre 56, nos arroja un valor de 24.10. 24.10, ¿qué son? Minutos, ¿verdad? Minutos porque nos están hablando que son 30 minutos y aquí también el tiempo está dado en minutos también. Bien, vamos con el último problema, que es el número 3. Dice, se necesitan 15 obreros para levantar una barda en 1 hora. ¿Cuántos obreros se necesitarán para levantar la misma barda en 3/4 de hora? Y para levantarla en 20 minutos, chequen ustedes que ahí en el problema está dividido en 2 partes, ¿verdad?
está dividido en dos partes. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que nos están hablando de horas y nos están hablando de minutos. Entonces, ya sea que convirtamos a horas o convirtamos a minutos. Entonces, lo más viable es convertir todo a minutos. Entonces, una hora tiene 60 minutos, ¿ya? Una hora tiene 60 minutos. Y 3 cuartos de hora, que también ustedes ya saben, son 45 minutos. Y los 20 minutos que nosotros tenemos aquí en el siguiente, en la segunda pregunta, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos en la tablita. Por un lado ponemos aquí la cantidad de obreros, que son 15, con los que empiezan, dice, se necesitan 15 obreros para levantar una barda en una hora. Entonces serían en 60 minutos. Una hora trae 60 minutos. Y luego dice, ¿cuántos obreros? Es decir, la incógnita sería aquí, ¿cuántos obreros se necesitarían para levantar la misma barda en 3 cuartos de hora? Que ya dijimos que 3 cuartos de hora eran 45 minutos. Entonces aquí será que a mayor cantidad de obreros, mayor cantidad de tiempo, pues no, ¿verdad? Estamos hablando de que el tiempo va a disminuir, entonces estamos hablando también de una proporción inversa, ¿verdad? Es inversamente proporcional. Entonces hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Multiplicamos estos dos y lo igualamos y lo multiplicamos estos dos. Hay que dejar siempre la x del lado izquierdo, entonces nos quedaría 45 por x igual a 60 por 15. Despejamos aquí la x, serían 60 por 15 dividido entre 45. Por lo tanto, 60 por 15 nos da un valor de 900 entre 45. Y 900 entre 45 nos arroja un valor de 20. Entonces serían 20 obreros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la X está acá en la parte de arriba, donde están los obreros. Entonces serían 20 obreros. Ahora, vamos a poner la otra pregunta. Esa ya está contestada la primera pregunta. La segunda pregunta dice, y bueno, ¿y cuántos obreros se van a necesitar para levantarla en 20 minutos? O sea, en 20 minutos. Pero ahora aquí para cambiarle, para que no manejar la misma variable, le cambiamos a y. ¿Sí? Entonces vamos a manejar ahora esta razón con esta otra, con la original, no con esta, ¿sí? Con la original. Entonces serían 20 por y igual a 60 por 15. 60 por 15, ¿sí? Y es igual a 60 por 15 sobre 20. Y 60 por 15 nos arroja un valor de 900 también, que ya es lo que ya habíamos encontrado anteriormente, ¿verdad? 900. Pero en este caso lo vamos a dividir ahora entre 20, que sería 45 obreros. Chequen ustedes que la cantidad de obreros, ¿verdad? Pues es mayor. A mayor cantidad de obreros, pues el tiempo va disminuyendo, ¿sí? En la parte de arriba teníamos 15 y luego teníamos 20 y luego teníamos 45 y chequen en el tiempo va, al momento de aumentar la cantidad de obreros, el tiempo va disminuyendo. Así si yo, por ejemplo, tengo en 10 minutos, por ejemplo, en 10 minutos, pues serían, los obreros pues también tendrían que aumentar. Entonces, pues de mi parte esto sería todo, muchachos. Muchísimas gracias. Espero mandarles las actividades de su portafolio de evidencias para que me las contesten. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.